mi hijo se detuvo en la puerta del despacho de mi esposo y dijo: «Esto es entre familia, mamá. Te avisaremos después». Y así de simple, 45 años de matrimonio, maternidad y sacrificio se desvanecieron en un suspiro. Ni siquiera tuvo la cortesía de dejarme quedar en la habitación. Esta no es una historia de venganza con gritos o puertas azotadas. Se trata de algo más profundo. ¿Qué pasa cuando tu propio hijo decide en silencio que ya no importas? Y lo que haces después, en silencio. Mi nombre es Luz María. Tengo 74 años y he vivido en esta casa por más de 4 décadas. Cada azulejo de la cocina, cada crujido en la madera del piso, cada retrato en las paredes. Arturo y yo lo construimos juntos, pedazo a pedazo, año tras año. Esto no era solo una casa, era una vida entera. Nos conocimos en 1973. Yo tenía 22 años y llevaba un vestido amarillo que, según Arturo, me hacía ver como un rayito de sol. Nunca dejó de llamarme así, mi sol. Ni siquiera en las últimas semanas, cuando su voz era apenas un murmullo. Me buscaba la mano y decía: «Mi sol, todavía iluminas el cuarto». Incluso cuando el cáncer iba ganando, intentaba hacerme sonreír. Criamos a un solo hijo, Miguel, nuestro bebé milagro. Tuve complicaciones durante el embarazo y hubo un momento en que los doctores me dijeron que nunca llegaría a término, pero él lo logró. Lo abracé tan fuerte esa primera noche en el hospital, muerta de miedo de que algo me lo pudiera arrebatar. Él era mi todo. Arturo y yo entregamos todo lo que teníamos para darle a Miguel una buena vida. Cuando quiso ir a la escuela de negocios, hipotecamos la casa para ayudar a pagar la colegiatura. Cuando empezó su primera empresa, usamos parte de la pensión de Arturo para ayudarlo a pasar ese primer año tan difícil. Nunca le pedimos que nos pagara. Nos decíamos a nosotros mismos: esto es lo que hacen los padres, y durante mucho tiempo Miguel nos llenó de orgullo. Venía a casa para las fiestas, traía a su esposa Sofía y me mandaba flores en mi cumpleaños. Pero con los años empecé a notar que las cosas cambiaban. Había menos tiempo para llamadas, menos calor en sus abrazos, y siempre hablaba de eficiencia, incluso cuando se trataba de la familia. Pero yo lo ignoraba. Las madres hacemos eso. Nos decimos que nuestros hijos simplemente están muy ocupados, que no lo hacen con mala intención, que nos aman, aunque ya no lo digan en voz alta. Cuando Arturo enfermó, fue rápido. Un cáncer de páncreas agresivo. Desde el diagnóstico hasta los cuidados paliativos pasaron menos de 10 meses, y en todo ese tiempo nunca me aparté de su lado. Lo bañé, le di de comer, le sostuve la mano en cada tratamiento. Miguel venía de vez en cuando, pero siempre con su computadora, revisando correos, murmurando con Sofía en el pasillo. Recuerdo una tarde, unos 6 meses antes de que Arturo se fuera. Estaba sentado en la mesa de la cocina, más delgado que nunca, y me tomó la mano. «Luz María», me dijo bajito, «necesito hablar contigo de algo serio». Pensé que era otro plan de tratamiento, tal vez algo para controlar el dolor, pero me miró a los ojos y me dijo: «Actualicé el testamento». Me quedé helada. «Miguel, él está diferente ahora», continuó Arturo. «No te mira como un hijo debería mirar a su madre. No me gustan las cosas que escucho cuando platica con Sofía». Intenté quitarle importancia. «Solo está estresado. Se preocupa por nosotros». Pero Arturo negó con la cabeza. «No, se está posicionando. Necesitas prometerme que cuando yo no esté, vas a estar lista, que te vas a defender». Asentí, pero la verdad es que no entendía. No quería creer que nuestro hijo, mi hijo, pudiera alguna vez lastimarme. Después de que Arturo falleció, la casa se sentía como un museo. Sus pantuflas seguían debajo de la cama. Sus tazas favoritas aún estaban en el escurridor.
Yo dormía en mi lado de la cama, no porque necesitara el espacio, sino porque no tenía el valor de moverme hacia el vacío que él había dejado. Miguel empezó a venir más seguido después del funeral. Traía documentos, hablaba de arreglar la herencia y de asegurar que las cosas fluyeran sin problemas. Yo estaba demasiado entumecida por el dolor como para discutir hasta aquel día en el despacho. Invitó al abogado y a Sofía a reunirse. Dijo que necesitábamos concretar decisiones. Preparé café, saqué las tazas buenas. Creí que nos sentaríamos juntos, como familia. En lugar de eso, se paró en el marco de la puerta y me bloqueó el paso. Esto es entre familia, mamá. Me reí, pensando que estaba bromeando, pero su rostro no cambió. Solo mantuvo ese tono frío de negocios que había adoptado en algún punto del camino. Te avisaremos después. Y entonces cerró la puerta. Me quedé ahí de pie en el pasillo, rodeada de los retratos familiares que yo misma enmarqué, de las navidades para las que había cocinado, de los cumpleaños que había planeado, y me di cuenta de que yo ya no formaba parte de su definición de familia. Ese momento fue la primera grieta, la primera astilla real en la ilusión de que el amor siempre sería suficiente. No dije nada ese día. Solo caminé hacia la cocina y me serví una taza de té, intentando que me dejaran de temblar las manos. Pero algo dentro de mí empezó a despertar. Esto ya no era solo duelo. No era solo soledad. Esto era un borrado. Y yo no iba a desaparecer en silencio. Al día siguiente, fui al viejo cajón de Arturo y saqué la pequeña llave de latón que me había dado 2 semanas antes de morir. Solo cuando yo ya no esté me había susurrado: cuando veas quiénes son realmente mi sol. No lo había entendido en ese momento, pero ahora estaba lista. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la mesa de la cocina hasta pasadas las 2 de la mañana. La llave de latón de Arturo seguía apretada en mi palma, como un salvavidas. Toda la casa estaba en silencio, pero yo no podía dejar de escuchar su voz. Cuando veas quiénes son realmente. Había empezado a verlo, pero nada. Nada podría haberme preparado para lo que iba a descubrir a continuación. A la mañana siguiente, Miguel pasó a verme. Actuó como si todo fuera normal, como si el día anterior no hubiera existido. Incluso trajo una bolsa de papel con cuernitos de la panadería que me gustaba, aunque nunca recordaba cuáles eran mis favoritos. Pensé en consentirte esta mañana, mamá, me dijo, dejando la bolsa en la mesa. Ya estamos cerca de terminar con los trámites de la herencia. Sonreí con cortesía y nos serví café a los dos. No fue hasta que vi la mirada que intercambió con Sofía, quien estaba parada en el pasillo viendo su celular, que me di cuenta de que algo andaba mal. No se trataba solo de arreglar la herencia. Estaban esperando algo. Más tarde, esa misma tarde, manejé al banco. Arturo me había dicho a dónde ir, al Banco del Valle en la avenida Cedros, caja de seguridad número 209. El gerente me saludó con calidez. Su esposo fue muy claro con sus instrucciones. Me dijo mientras me guiaba a un cuarto privado. Dentro de la caja de metal solo había 3 cosas. Un sobre manila con mi nombre, una memoria USB y una pequeña carpeta de piel que decía poderes y documentos financieros. Me temblaban las manos al abrir el sobre. El primer papel era el testamento actualizado de Arturo, notariado y firmado con testigos justo 6 meses antes de fallecer. Se me cortó la respiración al leerlo. Me había dejado todo a mí. La casa, las inversiones, la pensión, todo. Había una cláusula para Miguel, pero era condicional y muy modesta. Arturo debió haberlo sabido. Él había visto el cambio. El cálculo frío detrás de la amabilidad. Regresé a casa aturdida. La casa se sentía más fría, como si también hubiera estado aguantando la respiración.
No dije ni una sola palabra esa noche, ni siquiera cuando Miguel llamó para preguntarme si me sentía bien. 2 días después, la última grieta se abrió por completo. Era jueves. Acababa de doblar la ropa limpia cuando sonó el timbre. Había 2 personas en mi entrada. Un hombre con un saco azul impecable y una mujer con una tabla de apuntes de bienes raíces. «Hola, venimos para ver la propiedad», dijo la mujer con tono alegre. El agente nos mandó mensaje y dijo que estaba bien llegar temprano. Parpadeé. Disculpe, ¿ver qué propiedad? Ambos me miraron confundidos. El hombre señaló la pantalla de su celular. Esta casa, Callejón de los Encinos 134, está a la venta. Su hijo Miguel nos dijo. Ya no escuché el resto. Me zumbaban los oídos. Estaban aquí para ver mi casa. La casa que Arturo y yo construimos juntos. La casa en la que yo todavía vivía. Cerré la puerta despacio, demasiado atónita para decir algo más. Luego caminé a la cocina, prendí la tera y me senté. El suave tic-tac del reloj era el único sonido en la habitación. Y aún así, de alguna forma, era más fuerte que el silencio en mi pecho. Estaba vendiendo mi casa. No algún día, no cuando yo estuviera lista, sino como ahora, en secreto. Creo que hay un momento en la vida de toda madre en el que se da cuenta de que el hijo que crió ha dejado de verla como una persona y ha empezado a verla como un obstáculo. Ese fue mi momento. Y quiero hacer una pausa aquí por un segundo, porque tal vez algunos de los que me escuchan también lo han sentido. ¿Alguna vez te han tratado como una carga en tu propia casa? Alguien a quien una vez cargaste en brazos, a quien alimentaste, por quien sacrificaste todo. Si es así, te estoy escuchando. Siéntete libre de contarlo en los comentarios. No estás sola. Esa noche vi el video de la memoria USB. Arturo estaba sentado en su despacho, más frágil de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo él. Luz María empezó a decir, si estás viendo esto, entonces ya viste la verdad. Procedió a explicarlo todo, cómo Miguel había empezado a mover las cuentas en secreto, cómo había empezado a hablar con un asesor financiero sobre traspasar la casa antes de que a mamá se le empiecen a olvidar las cosas, cómo había usado un poder notarial viejo de hace 2 años para empezar a falsificar documentos. Planean mudarte, dijo Arturo. No porque necesites ayuda, sino porque eso les facilita todo a ellos. No te están protegiendo. Te están haciendo a un lado. Cuando terminó el video, me quedé inmóvil por mucho tiempo. Ya no solo estaba llorando a mi esposo, estaba llorando a mi hijo. Había defendido a Miguel tantas veces, incluso cuando otros me advertían que era demasiado calculador, demasiado pulido, demasiado egoísta. Pero una madre ve lo que quiere ver hasta que ya no puede más. Esa noche encontré el anuncio de la casa en internet. Ahí estaba. Fotos de mi sala, de mi cocina, incluso de mi recámara, todo en una página web muy elegante. Me habían fotografiado sin que yo siquiera me diera cuenta. En el espacio del propietario, decía Miguel Ríos. No Luz María, no Arturo, solo Miguel. Yo ya ni siquiera era un nombre, era solo una sombra en la transacción de alguien más. Cerré la computadora y abrí mi cajón. Adentro estaba la libreta que Arturo y yo siempre usábamos para llevar los gastos. Filas ordenadas de números y notas hechas a mano. Escondida entre 2 páginas, encontré una nota que había dejado escrita a lápiz. Mi sol, si se les olvida quién eres, recuérdaselos. Miré a mi alrededor esa noche, nuestra casa, nuestro hogar, y me di cuenta de algo doloroso pero poderoso. Podrán haber intentado borrarme, pero yo seguía aquí y ya no tenía miedo de que me vieran. Dicen que el duelo llega en olas, pero lo que nadie te dice es que la traición no llega como una ola, llega como un agujero
que se abre bajo tus pies. Un día estás parada en un suelo que crees firme, tu familia, tu historia, tu hogar, y al día siguiente te das cuenta de que estás cayendo y no hay sonido, aire. Después de enterarme de que Miguel había puesto la casa en venta mientras yo todavía vivía en ella, me empecé a mover distinto, más callada, más despacio. No porque tuviera miedo, sino porque estaba observando, escuchando. Había un cambio en el aire. Sofía había dejado de llamarme mamá y empezó a llamarme Luz María, algo que no hacía desde su boda. Miguel dejó de preguntarme cómo me sentía y empezó a hablar solamente en números. El predial está subiendo. Estarías mejor en un lugar de un solo piso. No es sustentable que vivas aquí sola. Cada frase era una sentencia, y cada sentencia tenía el mismo mensaje oculto. No se supone que te quedes. Ahora revisaba el buzón 2 veces al día, no porque esperara algo alegre, sino porque tenía miedo de lo que pudiera llegar después. Y, efectivamente, 3 días después, llegó una carta de una financiera que no reconocía. Un aviso de falta de pago de una línea de crédito personal a mi nombre. Me le quedé viendo al sobre, anestesiada. Luego abrí el cajón de mi escritorio. Saqué la carpeta café de la caja de seguridad de Arturo y comparé las firmas. Se parecían demasiado, pero no eran la mía. Habían sacado tarjetas de crédito, préstamos, e incluso habían solicitado un crédito hipotecario usando mi nombre. Te pasas la vida entera siendo alguien en quien pueden confiar. Estás presente, te sacrificas. Dices que sí más veces que dices que no. Intentas ser esa madre a la que tu hijo siempre sentirá que es seguro regresar. Y luego, un día, descubres que falsificaron tu firma para pedir dinero prestado a costa del techo que te cubre la cabeza. No les dije lo que sabía. Todavía no. Fui a la cocina y me preparé una taza de té como siempre lo hacía. Pero esta vez me senté en el viejo sillón de Arturo, en el despacho. Prendí su lámpara, esa que tenía una cadenita dorada, y abrí su libreta otra vez. En la parte de atrás encontré un nombre que no había visto antes. Licenciado Héctor Garza. Confiaré todo a él. Así que llamé. El licenciado Garza no sonó sorprendido cuando le dije quién era. Solo me preguntó, ¿ya vio el video? Le contesté, sí. Hizo una pausa y luego dijo, Arturo fue muy minucioso. La amaba muchísimo. Quería asegurarse de que usted tuviera todas las herramientas necesarias. A la mañana siguiente, el licenciado Garza me invitó a su despacho. Fue la primera vez en semanas que me pinté los labios. Me puse el abrigo azul de lana que, según Arturo, hacía que mis ojos parecieran de agua. Caminé un poquito más derecha. El licenciado Garza me saludó amablemente y deslizó una carpeta sobre el escritorio. Adentro había una copia completa del testamento final de Arturo, una evaluación neurológica notariada que probaba que estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo actualizó, y un registro escrito de su puño y letra de cada movimiento financiero sospechoso que Miguel había hecho en los últimos 18 meses. Ojeé los registros, ¿no? Había una transacción semana que Arturo estuvo en terapia intensiva. 300,000 pesos transferidos de una de sus cuentas mancomunadas. Otra era una conversación grabada entre Miguel y un asesor financiero sobre meter a mamá a un asilo para poder consolidar los bienes. Pero lo peor venía al fondo de la carpeta. Una serie de fotografías. Miguel y Sofía sentados en un café con una mujer que yo no conocía. Estaban caminando por un asilo de ancianos, recorriendo las instalaciones, sonriendo cortésmente, tomando notas. Estaban escogiendo dónde meterme. No después de hablar conmigo, no después de que yo estuviera de acuerdo, sino como un trato cerrado.
un trámite más por tachar de su lista. Esa noche me senté sola en la sala, mirando por la ventana. Ya no podía llorar, ni siquiera de coraje. Lo que sentía era algo más profundo, algo más frío, un silencio dentro de mí que no sabía que existía. Me estaban borrando. No me estaban gritando, no, me estaban empujando a un lado. Simplemente me estaban editando de la historia, como si yo fuera la última página de un libro que alguien ya no quiso terminar de leer. Miré alrededor de mi casa. El jardín que había plantado cada primavera, el sillón donde Arturo leía, Las cortinas de encaje que yo misma cosí en los años 80. Nada de eso significaba nada para Miguel ya. Para él todo era un medio para un fin, una forma de salir de deudas, de construir algo nuevo sin mí. Y esto es algo que creo que solo las mujeres como nosotras entienden de verdad. No son las peleas a gritos lo que te rompe. Son las decisiones silenciosas, el papeleo a tus espaldas, las pláticas donde ni siquiera te mencionan porque ya no te consideran un factor. A la mañana siguiente estaba parada frente al buzón, otra vez, otro sobre. Esta vez, un aviso de intención de cambio de propietario. Miguel no solo había puesto la casa en venta, estaba a punto de cerrar el trato, pero no sabía que yo lo tenía todo. El testamento actualizado, las evaluaciones médicas, las grabaciones, las falsificaciones y, lo más importante, mi nombre, que seguía siendo mío, seguía siendo válido, seguía siendo poderoso. Cerré el buzón y caminé de regreso a la casa. Por primera vez en semanas sentí que mis hombros se relajaban, que piensen que no sé nada, que crean que estoy vieja, que soy lenta, que se me olvidan las cosas, que asuman que me voy a quedar sentadita y callada mientras ellos hacen sus negocios, porque muy pronto iban a descubrir quién era yo realmente. Tomé el archivo de video de Arturo, los documentos de los préstamos, las fotografías y los metí todos en una carpeta de piel azul. Luego levanté el teléfono y llamé al licenciado Garza. Es hora. Siempre creí que habría un momento de confrontación, una escena dramática en la cocina, voces altas, dedos acusadores, la verdad derramándose por todos lados como platos rotos. Pero así no funciona la traición. No grita, se te mete en los huesos. Y un día te despiertas y todo lo que diste se ha convertido en algo que usan en tu contra. El licenciado Garza me recibió en su oficina Un martes lluvioso por la mañana. Las ventanas estaban empañadas, de la misma forma en que mis pensamientos habían estado por semanas. Me entregó una taza de café y dijo con suavidad: a Arturo le dejó una cosa más. Yo ya estaba cargando con tanto. El testamento actualizado de Arturo, la carpeta con las falsificaciones. El engaño de mi hijo. Pero el licenciado Garza abrió un cajoncito y sacó una memoria USB. Esta tiene fecha de apenas una semana antes de que falleciera. Dijo que usted la necesitaría para entender el panorama completo. Me la llevé a casa, puse llave a las puertas. Me preparé una taza de té y me senté en el viejo despacho de Arturo. Conecté la memoria a la computadora. El video empezó de inmediato. Ahí estaba él, mi Arturo, más delgado, más pálido, pero con los mismos ojos de los que me había enamorado cuando teníamos 22 años. Miró directo a la cámara y dijo: mi sol, si estás viendo esto, es porque ya me fui, pero aún no he terminado de protegerte. No pude contener las lágrimas. En el video, Arturo explicaba cómo había empezado a sospechar de Miguel mucho antes que yo. Había notado que faltaba dinero en sus cuentas mancomunadas. Escuchó a Miguel y a Sofía hablando en voz baja sobre buscarme un lugar más chiquito. Los vio recorriendo asilo sin decirnos nada. Buscó a un investigador privado y le pidió que empezara a rastrear toda la actividad financiera. Y luego vino la parte más dura. No están tratando de cuidarte.
Luz María. Están tratando de quitarte de en medio discretamente, como si fueras una carga, como un problema que hay que resolver. Pausé el video y me quedé ahí sentada, parpadeando en el silencio del despacho. Esa palabra, carga. ¿De verdad mi hijo había llegado a verme de esa forma? No como una madre, no como la mujer que le dio la vida, sino como un estorbo. Durante semanas me había estado culpando a mí misma. Tal vez era demasiado emocional, demasiado blanda, demasiado olvidadiza, demasiado apegada a una casa que ya no tenía sentido para una mente moderna. Pero al ver a Arturo, al ver cómo se le quebraba la voz cuando decía esas palabras, supe que no era solo yo. Él también lo vio. Vio en lo que nuestro hijo se había convertido. Y aún así, Arturo no intentó confrontar a Miguel directamente. Era más inteligente que eso. Sabía lo que pasaría si presionábamos demasiado pronto. Miguel le daría la vuelta, diría que estábamos confundidos, diría que no entendíamos de negocios, ni de leyes de herencia, ni de lo que era mejor para nosotros. Así que, en lugar de eso, Arturo reunió la verdad como si fuera una armadura, pieza por pieza en silencio, para que un día, este día, yo pudiera actuar no desde el coraje, sino desde la certeza. Vi el resto del video con la mano aferrada a la orilla del escritorio. No eres débil, Luz María, me dijo. No eres invisible y no estás sola. Todo lo que necesitas está en su lugar. Solo tienes que defenderte. Me recargué en la silla y me quedé mirando la imagen congelada de su rostro en la pantalla. Y por primera vez en semanas respiré. No por alivio, sino por claridad. Esto ya no era duelo, no era confusión, era una elección. Podía dejar que Miguel manejara las cosas, que tomara las decisiones. Que me hiciera a un lado, que me diera palmadita en la mano mientras vendía la casa bajo mis pies. O podía demostrarle que su madre seguía de pie. Seguía pensando, seguía importando. Pasé el día siguiente reuniendo todo. Copias del video de Arturo, los documentos legales del licenciado Garza, las solicitudes de préstamo falsificadas, impresiones de los correos del banco, mostrando actividad en cuentas que yo no autoricé, las fotos del investigador. Acomodé todo en una impecable carpeta azul marino y luego hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Miguel. Estos al tercer timbre, Hola, mamá, dijo con tono alegre. justo te iba a llamar. Mantuve mi voz firme. Creo que deberíamos tener una junta formal sobre todo esto, un silencio. Luego, es una buena idea. Sofía y yo estábamos pensando lo mismo. Tal vez sentarnos con el asesor financiero este fin de semana. Asentí a la nada. Esto es lo que me acomoda a mí, le dije. Lo agendamos para el domingo. Ellos pensaban que estaban poniendo las reglas, que estaban a punto de dar su vuelta olímpica. No sabían que yo ya había hablado con el licenciado Garza, que ya había preparado una declaración legal, que ya me había asegurado de que el testamento estuviera blindado en el juzgado. No sabían que yo ya había visto todo. Y más importante aún, no sabían que yo ya había tomado una decisión. Esa noche me paré en el pasillo afuera del despacho de Arturo, el mismo pasillo donde una vez Miguel me había dicho: «Esto es entre familia, mamá». Y le dije suavemente al aire: «Lo sigue siendo, Miguel, pero no de la forma en que tú crees». Esa noche dormí mejor que en semanas, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin lo veía todo con claridad. Me habían borrado, paso a paso, documento a documento, sonrisa a sonrisa. Pero yo todavía tenía la pluma en la mano y estaba lista para volver a escribir mi nombre en la historia. Planché mi blusa azul marino, guardé la carpeta azul en mi bolsa de tela y apunté una sola frase en mi libreta antes de dormir. Piensan que me voy a quedar callada. Déjalos que piensen.
El cielo estaba nublado ese domingo por la mañana, pero me sentía extrañamente tranquila. Me puse la blusa azul marino favorita de Arturo, esa que tenía los botoncitos de perla. Me cepillé el cabello, me puse un labial rosa suave y metí mi carpeta azul marino en una bolsa sencilla, sin drama, sin teatro, pura preparación. Miguel y Sofía llegaron 5 minutos tarde, como siempre. Entraron como si nada, con sus sonrisas y sus vasos de café, como si estuvieran a punto de dar un seminario. Mamá, esto no va a tardar mucho, dijo Miguel, dándome unas palmaditas en el hombro, como si yo fuera una vecina anciana que necesitaba ayuda con el correo. Ya trazamos un plan, agregó Sofía. Solo queremos asegurarnos de que te sientas incluida. Después de todo, me guiaron al comedor donde ya había papeles regados por toda la mesa. Presupuestos, proyecciones listas. Sofía hasta trajo separadores de colores. Miguel se aclaró la garganta. Creemos que es hora de simplificar tu estilo de vida. La casa está muy grande. El mercado inmobiliario está en su mejor momento. Estarías más cómoda en un lugar que se adapte a tus necesidades. Deslizó un documento hacia mí. Ya arreglamos que vengan a ver la casa la próxima semana y ya te precalificamos para un hermoso departamento en una residencia de descanso. Balcón privado, acceso al jardín. Te va a encantar. Miré la hoja. No me estaban preguntando. Lo habían decidido. Abrí mi bolsa y saqué mi propia carpeta. En silencio, sin movimientos bruscos, la puse suavemente encima de sus papeles. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel, levantando las cejas. Algo que se les olvidó incluir en su plan, le dije. Abrí la carpeta y saqué una copia del testamento de Arturo. Lo deslicé sobre la mesa. Miguel frunció el ceño. Nosotros ya revisamos el papeleo de la herencia. No, le dije con voz firme. Revisaron la versión que creían que era la final. Este es el testamento actualizado, el verdadero, el que tu padre firmó 6 meses antes de fallecer. Se quedó mirando. Sofía se inclinó para leer, perdiendo el color de la cara mientras escaneabas las cláusulas. Todo, para ti, susurró. Asentí. Todo. Por un largo instante el comedor se quedó en silencio. Luego Miguel se rió. Eso no puede ser real. Papá me lo hubiera dicho. Se lo dijo a alguien, le contesté. ¿A mí? Sofía arrebató el papel. Vamos a impugnar esto. Pueden intentarlo, le respondí. Pero tengo la declaración del abogado, las evaluaciones médicas que prueban que Arturo estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Y más. Volví a meter la mano a la carpeta y saqué las copias de los documentos de los préstamos falsificados. ¿Reconoces estos, Miguel? Su cara se puso pálida. Eso, mamá. Los firmamos juntos durante la enfermedad de papá. ¿No te acuerdas? Me acuerdo de todo, le dije. Y el banco también. Los miré a los dos. El pánico que ahora florecía en sus caras no me dio alegría. Me dio claridad. Habían planeado despojarme de todo, no de un solo golpe, sino pedazo a puerta cerrada, con tonos amables y sonrisas amables. No solo me habían subestimado, se les había olvidado quién los crió. La voz de Miguel se volvió fría. ¿Crees que puedes manejar todo esto sola? Tienes 74 años, mamá. No estoy sola, dije con suavidad. Tengo un abogado, un plan y paz mental. Y no te puedes llevar esta casa contigo para siempre, soltó Sofía con brusquedad. Tal vez no, le dije, pero es mía. Y si algún día decido dejarla, será porque yo lo decidí, no porque alguien intentó hacerme desaparecer. Se fueron poco después, Miguel callado, Sofía furiosa. No hubo una gran escena, ni puertas azotadas, solo distancia, y de alguna forma eso se sintió más pesado que los gritos, pero también se sintió liberador. Esa noche me senté en el patio trasero con una taza de té. El jardín que Arturo y yo habíamos plantado juntos
estaba empezando a florecer otra vez. Los tulipanes junto a la barda estaban brotando en rojo y dorado, sus colores favoritos. No lloré, no temblé, solo dejé que el viento me atravesara. A la semana siguiente, mandé cambiar las cerraduras. Volví a poner los servicios a mi nombre. Me reuní con el licenciado Garza y finalicé todo. Empecé a triturar papeles viejos y a limpiar los closets. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacer espacio, no solo en la casa, en mí. Quité las fotos de Miguel del Pasillo, no por amargura, sino para hacer lugar para cosas nuevas, aunque guardé una foto de su 5º cumpleaños. Tenía pastel en los cachetes y se estaba riendo de algo que Arturo había dicho. La guardé en un cajón, no como un altar, sino como un recordatorio. La gente cambia y a veces regresan, pero si lo hacen, tendrán que encontrarse conmigo donde estoy ahora. Empecé a ir al centro comunitario los martes, me metí a una clase de acuarela. Se me había olvidado lo mucho que me gusta pintar. Daba caminatas lentas por las mañanas, aprendí a cocinar para una sola persona, encontré una extraña especie de paz en el silencio. No era venganza, no era victoria, era algo más suave, era mío. Una tarde abrí el buzón y encontré un sobre con la letra de Miguel. Adentro había una tarjeta, sin disculpas, sin excusas, solo una línea. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. La sostuve entre mis manos por mucho tiempo. Luego la doblé, la guardé en mi diario y susurré. Tal vez, pero no bajo tus reglas. 6 meses. Ese es el tiempo que había pasado desde aquel domingo por la mañana, el día en que recuperé mi vida en silencio. La casa se sentía diferente ahora. No embrujada, no vacía, solo mía. Había acomodado los muebles de otra forma. Nada dramático, solo pequeños cambios. Moví la mesa del comedor más cerca de la ventana, donde mejor daba la luz de la mañana. El despacho se convirtió en un cuarto de escritura y el cuarto de visitas que antes guardaba para la familia de Miguel se convirtió en un espacio de costura y lectura, lleno de retazos de tela y libros abiertos. El cambio más grande, el silencio, ya no se sentía como ausencia, se sentía como paz. Seguía teniendo la foto de Arturo en mi buró. Salía sonriendo, con esa camisa de franela café y arrugada que se rehusaba a tirar. Algunas noches todavía platicaba con él. Solo unas cuantas palabras, actualizaciones, pequeñas victorias. Los tulipanes brotaron temprano este año. Yo misma arreglé la puerta de la cerca hoy. ¿Estarías orgulloso de cómo manejé todo esto? Porque creo que lo estaría. Miguel no había llamado desde la carta. Sin visitas, sin mensajes de voz, solo esa corta línea escrita a mano. Si estás dispuesta, me gustaría hablar. Yo no le había contestado, no por despecho, no por castigarlo, sino porque necesitaba espacio para sanar, sin que me arrastraran de vuelta a sus tiempos. Un domingo por la mañana, pasó Roberto. El amigo más antiguo de Arturo, nuestro padrino de bodas, ahora un compañero silencioso que traía cuernitos y nunca hacía demasiadas preguntas. ¿Has hecho que este lugar se sienta nuevo otra vez?, me dijo, dejando el pan en la barra de la cocina. Sonreí. Todavía cruje en los mismos lugares. Le dio un sorbo a su café y luego miró hacia el jardín. Arturo estaría orgulloso de ti. Me picaron los ojos al escuchar eso. Asentí, sin confiar en que pudiera hablar. Esa primavera, planté tomates. Construí yo misma los cajones de siembra con la ayuda de Roberto. Pintamos las orillas de azul celeste, un color que Arturo dijo alguna vez que le recordaba los cielos de verano. Los vecinos se detenían en sus caminatas para preguntarme qué estaba cultivando. Yo les regalaba hierbas de olor, flores, sonrisas. No todos sabían lo que había pasado. Y no todos necesitaban saberlo, porque esta no era una historia de venganza.
Era una historia sobre regresar a mí misma, bajo mis propios términos. Y entonces, un martes por la tarde, sonó el teléfono. Reconocí el número antes de contestar. «Hola, mamá», dijo la voz de Miguel. Sonaba inseguro, más chiquito de alguna forma. Esperé, yo solo quería decirte que perdón por todo. Sé que no merezco que me perdones, pero empecé a ir a terapia. Sofía y yo nos separamos. Silencio. No espero nada de ti. Solo quería que supieras que he estado pensando mucho. No me apresuré a llenar el silencio. Finalmente, le dije, me da gusto que estés buscando ayuda. Soltó un suspiro tembloroso. ¿Estaría bien si te vuelvo a marcar algún día? Hice una pausa y luego dije, sí, pero no para hablar del pasado, solo del presente. Si quieres conocerme ahora, empiezas desde aquí. Aceptó en voz baja y colgamos. No lloré, no temblé. Solo me quedé parada frente al fregadero de la cocina, viendo cómo el viento movía los árboles, y susurré, más para mí misma que para nadie más. Nunca es demasiado tarde, pero tiene que ser de verdad. Pasaron las semanas. Hablábamos de vez en cuando, llamadas sencillas, incómodas pero genuinas. Nunca me pidió dinero, no mencionó la casa. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que me hizo empezar a creer que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado. Una tarde, me senté en mi escritorio, el que solía ser de Arturo, y abrí el documento en el que había estado trabajando durante meses. Unas memorias, no para publicarlas, solo para mí, y tal vez algún día para alguien más que necesitara saber que la fuerza no siempre ruge. A veces, simplemente se rehúsa a ser borrada. Lo titulé El cuarto en silencio, porque ahí fue donde me dejaron una vez y de donde me levanté. Si alguna vez has sentido que alguien intentó borrarte, como si tu amor, tu trabajo, tu presencia ya no contaran para nada, solo quiero decirte esto. Sigues aquí, sigues importando, y tu historia aún no ha terminado. Si esta historia te recordó a alguien o a algo que has vivido, puedes compartirlo en los comentarios o simplemente decir, sigo aquí, porque a veces el solo hecho de decirlo en voz alta es una forma de sanar.